mediodía ya prácticamente. El Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor y en ella vamos a tratar juntos de meditar en algunos principios, podríamos decir, fundamentales, teológicos, o podríamos decir de suma importancia para nuestras vidas. Yo quería tener un texto inicial para realizar un disparador en nuestra meditación, y es el texto que está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Dice así la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto encierra realmente una profundidad sublime, porque está hablando de un conocimiento fuera de lo natural, un conocimiento espiritual. Y he titulado esta meditación El conocimiento de realidades espirituales. Vivimos en un mundo físico, en un mundo donde hay materia, donde vivimos rodeado de cosas físicas, pero también hay algo que la Escritura nos enseña, que es algo que es espiritual, que el hombre también tiene esta parte que está muerta y que puede relacionarse con Dios al experimentar el milagro de la regeneración por Cristo. Dios ha dotado al hombre y es un ser espiritual, un ser que tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu donde puede relacionarse con el Dios creador. Pero yo quería tratar de hilar algunos textos de la palabra de Dios en el libro o en la carta de Primera Juan. Allí encontramos principios realmente relevantes para nuestra vida espiritual. La carta del apóstol San Juan, su primera carta, allí vemos que es una carta muy cristológica. ¿Qué quiere decir esto? Que pone a Cristo en el centro, o que Cristo resalta en la carta, y vemos realmente principios fundamentales de nuestra fe como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo nuestro Salvador. Y teniendo en cuenta este conocimiento espiritual, vamos a ir viendo algunas cosas importantes juntos en la palabra de Dios. Primer texto que vamos a considerar, 1 Juan capítulo 5, verso 20. Estamos en esta temática del conocimiento y creo que es el eje donde va a rotar nuestro pensamiento en este día. 1 Juan capítulo 5, verso 20, dice así la Escritura: pero sabemos que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Realmente cuando comenzamos a ver este texto encontramos cosas profundas. Aquí el apóstol da por sentado, da por seguro, da por sabido lo que está expresando a lo largo de toda su carta. Dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Y comenzamos a entrar en este conocimiento fundamental de la palabra de Dios. Cristo ha venido. Y recordamos por la palabra de Dios que Él habitó entre nosotros, Él se humanó, se hizo uno de nosotros, habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Tenemos la certificación histórica de que Cristo vivió históricamente, realmente aquí en la tierra. Dice el texto: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y cuando hablamos de esto tenemos que hablar de su encarnación. Cristo fue preexistente
a su encarnación humana. Él habitaba junto al Padre y junto al Espíritu en la eternidad, en un presente continuo. Es algo que también es difícil para comprender para cada uno de nosotros. Dios es eterno. Y dice la Escritura que Él, junto al Padre y junto al Espíritu, habitaban en la eternidad. Es preexistente, Cristo es preexistente a su humanidad. Pero la Escritura, la Biblia, nos enseña que Él se hizo hombre para venir a buscar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que nació de una virgen, de una muchacha muy jovencita. Dios halló gracia en aquella muchacha y se le presentó por medio del ángel Gabriel y le dijo: salve muy favorecida. Y el Señor le cuenta, le informa a través del ángel que iba a tener un hijo, que iba a concebir del Espíritu Santo y que aquel que iba a tener en su vientre iba a salvar a la humanidad. Realmente la venida del Señor Jesús fue algo realmente asombroso, un milagro hecho por Dios. Dios, el eterno, el que habitaba en la eternidad, se hace hombre. Se limita a un tiempo, porque dice la Escritura que en el cumplimiento del tiempo Cristo nació. Se limitó a un espacio, entró en el tiempo y entró en un espacio limitado de tiempo. Esto incluye su encarnación. Se limitó al tiempo, se limitó al espacio. Tomó forma humana, que la tendrá por los siglos de los siglos, glorificado obviamente, con este cuerpo glorificado que recibió después de haber resucitado y cuando ascendió a los cielos, pero tiene un cuerpo, se limitó a un cuerpo humano. Nació como uno de nosotros, creció como uno de nosotros, pero con la diferencia que, como veíamos en la cena, no se halló engaño en su boca, ni hubo pecado en su persona. Ha venido, descendió desde el cielo para venir a buscar lo que se había perdido. La Biblia nos enseña que Dios se hizo hombre, que se encarnó en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nos ha dado entendimiento para conocer a Dios. Cristo vino con una función, con un plan establecido, con un programa hecho por Dios su Padre para cumplirlo, para desarrollarlo, para efectuarlo, para realizarlo, para ponerlo por obra. Esto es realmente grandioso, porque Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios su Padre, no la suya, sino la de Dios su Padre. Y vino para dar entendimiento espiritual y dar a conocer a Dios, el eterno Dios creador, a su Padre. Ahora bien, vino a revelar el amor de Dios, vino a revelar la persona de Dios y vino a morir por el hombre pecador. Ahora bien, pero el texto dice aún más. Dice que Él vino, Cristo se humanó, se encarnó, nos da el entendimiento para conocer al Padre, y también dice el texto que estamos en el verdadero, su Hijo. Esto es realmente fabuloso también. Aquellos que hemos escuchado una vez del amor de Dios y de la noticia trascendente del Evangelio, que es que Cristo vino a salvar a los pecadores, y cuando hemos comprendido, hemos entendido, y el Espíritu Santo ha accionado en nuestra vida, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, se ha producido un milagro en nuestro ser. Nuestros ojos espirituales son abiertos, nuestra ceguera espiritual y nuestras vendas humanas caen frente a la verdad de Dios y podemos ver a Dios con claridad. Y se hace la luz en el entendimiento y recibimos y nos apropiamos de esta salvación que es por gracia y que el medio de alcanzar esta gracia es la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvos, sino es por la fe puesta en Cristo, nuestro Salvador. Cristo ha venido,
Nos ayuda a poder comprender porque vino a revelar Dios su Padre y Dios ha hecho algo realmente especial. Nos ha insertado en la naturaleza divina, nos ha puesto, nos ha unido a Dios, a Cristo. Estamos en Cristo, estamos en Él. Y dice la Escritura que nada ni nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios, de la mano de Cristo. Esto es realmente un milagro de Dios. Por eso cada vez que meditamos en estas verdades inconmovibles, en estas realidades espirituales, nuestro corazón se llena de alegría, de gozo. Y nuestras rodillas se doblan en gratitud por decirle a Dios gracias. Gracias porque has hecho en nosotros un milagro que el hombre estaba incapacitado de poder lograrlo por sus propios medios. Porque nada podíamos hacer para cambiar nuestro estado natural, nuestro estado caído de miseria, de pecado. Pero Dios ha venido y Cristo ha realizado esta obra de salvación. Cristo ha venido. Y todos aquellos que niegan que Cristo no vino en carne están en contra de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que tendrán condenación porque es una verdad inconmovible de la palabra de Dios. Cristo se humanó, se encarnó, se hizo uno de nosotros para venir a buscarnos. Pero el segundo texto que yo quiero hilar en este pensamiento, en las realidades espirituales, es 1 Juan capítulo 3, verso 5. Dice así la Escritura: y sabéis que Él apareció, Cristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dentro de este plan de salvación, Dios había establecido que Cristo iba a cargar con todos los pecados de toda la humanidad. La salvación tiene un alcance universal, un alcance para todos aquellos, los hijos de Adán, los descendientes de aquellos primeros padres que Dios puso en el huerto del Edén, Adán y Eva. Desde allí, desde el principio hasta aquí, todos pueden tener salvación por fe, por fe. Y Cristo vino a tratar con el pecado. Por eso Isaías dice que Él vino como un cordero que fue entregado por nosotros en sacrificio, que enmudeció, que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como cordero en manos de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y cargó nuestros pecados. Fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ay, hermanos, qué bendición tan grande tenemos en Cristo. Realmente qué profundo es el amor de Dios. Qué excelso, qué grande, qué vasto que es nuestro gran Dios. Apareció para quitar de en medio nuestros pecados. Y allí en el libro de Colosenses, capítulo 2, desde el 14 al 16, dice que Él anuló el acta que nos era contraria, el acta de nuestros pecados que teníamos en nuestro haber, y la clavó sobre la cruz del madero, tratando con nuestra miseria, con nuestro pecado, cargando sobre sí nuestro error. Por eso fue tenido por pecador. Fue hecho maldición por nosotros, cargando en sí todos nuestros pecados. Fue la transferencia de nuestra miseria. A Él le cargamos todos nuestros pecados y Él los llevó en su cuerpo, clavándolos en el madero. La obra de salvación es realmente inmensa y teológicamente hay algunos principios que podemos repasar en el orden de salvación. En primer lugar, la determinación de salvación antes de la creación. Esto es un principio teológico. Dios quiso salvar a la humanidad antes de la creación. Antes de que el mundo fuese, Dios determinó la salvación del hombre. Determinación de salvación antes
de la creación. En segundo lugar, podemos decir el llamamiento para acudir al Salvador. Dios llama en su misericordia y en su amor, llama al pecador al arrepentimiento, los llama, los trae con lazos de amor, como dice el libro de Oseas, con cuerdas de amor te atraje. Dios es un Dios de amor y de gracia y llama para que el hombre pecador pueda acudir al Dios Salvador, al Dios que puede proveer la salvación eterna al hombre pecador. Llamamiento para salvación. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando se nos hizo la luz? Cuando Dios llamó a la puerta de nuestra vida y por medio de su palabra y la acción del Espíritu Santo que nos golpeaba el corazón, caímos arrepentidos, rendidos a los pies de Cristo, sin escape, reconociendo que no había salvación fuera de Cristo y que no había escape a nuestra condición de miseria y de pecado. Realmente es esto un milagro. Realmente es una acción de Dios. Dice la Escritura que la salvación pertenece a Dios y que no hay fuera de Él otra salvación como la de Dios. Determinación de salvación antes de la creación, llamamiento para acudir al Salvador, dotación y ejercicio de la fe. Dios nos aplica su justicia, Dios nos dota, nos da de su Espíritu para que nosotros podamos acudir al Salvador. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la fe, ese es este ejercicio que depositamos en Cristo Jesús para salvación de nuestras almas. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y sin fe y sin creer en Cristo Jesús no hay salvación. Es este conocimiento espiritual que debemos resaltar. La fe es la llave y el medio para nuestra salvación. Luego de este acto salvífico de Dios hacia nosotros, Dios también sigue dotando, sigue poniendo, sigue impartiendo en nosotros su justicia. Somos justos por medio de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Somos regenerados. Dios cambia nuestra condición de muerte a vida, de oscuridad a luz. Dios cambia, nos regenera, imparte de su vida en nosotros. ¿Y saben qué? Nos adopta como hijos suyos. Aquellos los que le recibimos, los que creemos en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho legal divino de ser llamados hijos de Dios. Nos adopta como sus hijos. Realmente profundidad de la salvación. Luego podemos decir que viene un proceso de santificación. ¿Qué es esto? Somos santos en Dios posicionalmente, pero luego comenzamos a crecer, a comprender espiritualmente la palabra de Dios y nuestra luz espiritual alumbra el entendimiento, la luz espiritual alumbra el entendimiento y comenzamos un proceso de santificación. ¿Qué es esto? Apartarnos del mal, dejar lo malo, seguir lo bueno. Es esto que nos cuesta toda la vida. Luego gozamos de la perseverancia y la seguridad de salvación. Todo aquel que es hijo de Dios persevera. Porque Dios lo sostiene, porque está en la mano de Dios, porque nadie puede quitarlo de esa condición de salvación. Estamos en Él. Tenemos perseverancia y somos guardados por Cristo nuestro Señor. Y tenemos seguridad de salvación. Y allí Romanos reza estos versículos. ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién condenará? ¿Quién es aquel que puede condenarnos? Si Dios es el que nos salvó, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién separará nuestras vidas del amor de Dios? Nadie. Nadie puede quitarnos esta seguridad de salvación. Perseveramos en Él, porque somos de Él, y gozamos de eterna salvación. Y luego hay un estadio posterior a todo esto, que es la glorificación. ¿Qué es esto? Cuando partamos de este mundo estaremos en gloria. Estaremos en su presencia.
realmente glorificados, con un cuerpo cambiado, porque esto corruptible no puede heredar lo eterno, no puede entrar en el cielo. Dios cambiará nuestros cuerpos. Si es que hemos muerto, Dios nos resucitará. Y si es que estemos vivos y el Señor venga a buscar a los suyos, seremos transportados a su misma presencia y seremos glorificados y seremos como Él es. Realmente en esto es sumamente importante repasarlo y tenerlo en cuenta. Pero el tercer texto que quería hilar era 1 Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Este conocimiento de Dios es realmente importante y tiene una evidencia. Este conocimiento que hemos tenido, que es espiritual, se muestra, se revela. Y la Escritura nos enseña que hay una evidencia visible. Y el texto dice que guardamos sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, su palabra, podemos decir, la suma de toda su palabra. La guardamos, la cumplimos, la obedecemos. Es esta la evidencia del creyente, que guardamos sus mandamientos. No puede haber una dicotomía, es decir, una cosa y hacer otra. Hay algo que anda mal. Si somos hijos de Dios, debemos guardar sus mandamientos. Debe ser una evidencia natural de una nueva vida. El que robaba no debe robar más. El que mentía no debe mentir más. El que andaba en pecado no debe andar en pecado. Debe seguir a Dios. Evidencias internas que revelan un nuevo nacimiento y una nueva creación que es en Dios. Sabemos que nosotros le hemos conocido, le conocemos, y la evidencia práctica es que guardamos su palabra, sus mandamientos. El otro texto que quería hilar en este pensamiento es 1 Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Realmente este texto es una cachetada para cada uno de nosotros, ¿no? Y es duro, es firme ver en la palabra de Dios que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Obviamente Dios ha cambiado nuestro destino eterno, cambió nuestro estado de perdidos a salvos, pero también la evidencia de una vida salva es que amamos a nuestros hermanos. Como el principio que vivimos antes, guardar la palabra y amar a los hermanos. Es esta otra evidencia de la salvación en tu vida y en mi vida. Miren, queridos hermanos, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y la amará hasta el fin. No puede haber un creyente que no ame a la novia de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede haber un creyente en Cristo que no ame a la novia de Cristo, que es su iglesia? Esto no puede ocurrir. Por eso el apóstol dice, no, momentito, si nosotros conocemos a Dios y si hemos pasado de muerte a vida, debemos amar a los hermanos porque no hay otra opción. No hay otra opción. Si creemos en Dios, si Él es nuestro Salvador, debemos amar a los hermanos. Debemos amar a la iglesia de Dios. Debemos amar a la novia de Cristo. Y el último texto para considerar, 1 Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto nos pega de cerca, ¿no? Sabemos que somos de Dios. Es verdad, Dios ha hecho todo lo que hemos visto, un milagro inmenso en tu vida y en mi vida. Pero dice el texto que el mundo entero yace o está o permanece bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Es Satanás, el Dios de este siglo que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca
la luz admirable de Cristo, del Evangelio, de la buena noticia de la salvación en Dios. Somos de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Yo quiero expresar un principio aquí. Miren, las almas están bien salvas o están bien perdidas. No hay medias tintas para Dios. O las almas están perdidas realmente, que van rumbo a la eternidad y a la condenación, o están bien salvas. ¿Están bien perdidas o están bien salvas? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu alma frente a las verdades de Dios? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Gloria a Dios. Gloria a Dios si Cristo está en ti. Y si estás siguiéndole, quizás con alto y bajo. Claro, así es la vida cristiana, pero siguiéndole, tomados de su mano, aferrado al único salvavidas que nos lleva a la eternidad, Cristo Jesús. Si eres de Cristo, gloria a Dios. Pero si en este mediodía tu alma no está salva por Cristo, en el nombre del Señor Jesús, acude a Cristo, corre a Cristo. No hay otra puerta de escape para esta problemática del hombre. Tu vida corre peligro, tu eternidad corre peligro. Si te vas de este mundo sin Cristo, te vas a la condenación eterna. La Biblia lo dice. Al infierno, al lugar de tormento, donde el gusano no muere, donde el fuego no se consume, donde allí es el crujir de dientes y la ausencia de Dios en ese lugar. ¿Realmente es esto serio para el hombre? Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y otra consideración es que debemos alcanzar a estas personas que se pierden. Debemos ir con la buena noticia de salvación y decir que hay salvación en Cristo. Y todo aquel que cree puede obtener y apropiarse de esta salvación eterna, sin igual, perfecta, única, en Cristo Jesús. Sabemos que Él ha venido. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. Sabemos que somos de Dios. Roguemos al Señor, queridos hermanos, para que podamos vivir en consecuencia a estas verdades espirituales y a estas realidades espirituales. Que el Señor pueda añadir su bendición a su palabra, no a la mía, sino a su palabra, y que pueda producir en nosotros esta contemplación de la gracia de Dios en nuestra vida. Y que podamos una vez más dar gloria a Dios porque somos de Cristo. Y que aunque en este mundo nos cueste vivir realmente cosas difíciles, nuestro destino es un destino de gloria. Y es un destino de triunfo. Y es un destino de gozo eterno en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga para repasar juntos estas verdades escriturales, estas verdades espirituales que nos ayuden a afirmar nuestra fe en Dios. Que así sea. Amén.